gracias, Espíritu Santo, en esta tarde, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Padre de los cielos. En tu nombre, Señor Jesús, quita todo cansancio, Padre. En esta hora, Espíritu Santo, seas tú, Señor. Seas tú en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor amado. En el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor Jesús, por estos valientes que están en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, hablando, Señor, a su corazón, Padre amado, a través de la alabanza, Señor, a través de un versículo, a través, Señor, Padre amado, de mis hermanos que están en este lugar, reunidos aquí, Señor, Padre de los cielos. Te aman, Señor, han dejado otras cosas por estar aquí, Señor amado. Gracias, Jesús, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento. Voy a leer solo un versículo porque bendecirlo en esta noche. Todos aquellos que están en la red social, los bendecimos de casa de oración, fuego de Dios en esta hora. Gracias por estar ahí, por escucharnos. Amén. Yo voy a leer un versículo solo, tengo aquí preparado. Este versículo Dios me trajo, que yo estaba hablando en casa con uno de mis hijos y él me decía, ¿no?, que él había pedido muchas cosas, pero de todas las cosas que él había pedido, que Dios le concedió una de muchas cosas que él había pedido. Entonces me dice, ahora sé que Dios existe, que Dios es real, pero yo quiero también, así como Dios ha hecho cosas en mi vida, quiero que Dios renueva mi vida, que Dios haga algo especial en mi vida. Y este fue el versículo que trajo, ¿no?, para él. Dice así, porque Dios cuando te ama te habla a través de su palabra, ¿no? Entonces vamos a ver que esta palabra trajo el apóstol Pablo, lo escribió y dice así, 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayemos, antes, aunque nuestro hombre exterior se ha desgastado, el interior no obstante se renueva día en día. Hasta ahí. Gloria a Dios, aleluya. Entonces dice así, renovar en el espíritu. Renovar en el espíritu. Todos necesitamos ser renovados, ¿no? Tenemos muchos ataques, muchas veces tenemos opresión en nuestra vida. Entonces, también el apóstol Pablo era perseguido, ¿verdad? Era perseguido porque él amaba a Jesús y él sabía que Jesús había hecho muchas cosas en su vida. Entonces fue ahí que Dios trajo este versículo a uno de mis hijos, ¿no? Entonces, pero él decía que Jesús le había dado muchas cosas, pero Jesús también lo había perdonado, pero que él decía que Jesús tenía que hacer algo en su vida, que haya ese renuevo, ¿no? Entonces vemos que nosotros necesitamos ser renovados de parte de Dios, porque todos los días tenemos lucha. Entonces tenemos esa lucha contra el enemigo. Y muchas veces en nuestra propia vida, en nuestra propia casa, a veces hay lucha, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos que vencer eso a través de la oración. Tenemos que ser renovados, ¿no? Tenemos que buscar la gracia de Dios. Cada día nosotros somos la luz. Dios es la luz, ¿verdad? Entonces, si Dios es la luz, nosotros somos la luz en el trabajo, en casa, en la iglesia, en la calle. Tenemos que resplandecer, pero también nosotros tenemos que ser renovados a través de la oración. Buscar cada día, como decía el apóstol Pablo, soy perseguido por el mismo infierno, pero también Dios está conmigo. Él hablaba, ¿no?, de esa vasija de barro. Que esa vasija de barro, ¿verdad?, todos los días tenía que ser renovada. Esa vasija
Llega un momento que se rompe, que se quebra, se rompe. Pero Pablo decía, la vasija se puede romper, pero hay un Dios eterno que da esa excelencia. Dios levanta, ¿verdad? Dios restaura. Y esa vasija puede ser rota, pero Dios te restaura, Dios te renueva, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos vasija útil, somos una vasija con propósito, ¿verdad? Porque Dios es el alfarero. Entonces, cuando una vasija es rota, ¿verdad? Entonces, Dios está hablando de nuestra vida espiritual, que nosotros debemos ser renovados, que nosotros debemos ser quebrantados delante de Dios en las manos de Jesús. Para poder brillar, para poder hacer cosas nuevas, solo Dios tiene que renovar tu vida. El apóstol Pablo, él escribía estas palabras. Yo sé que mi hombre exterior se va desgastando cada día. Nosotros cada día somos atacados, tenemos opresión, pero no podemos quedarnos así triste, o no podemos quedarnos con esa opresión, sino tú tienes que venir al altar delante de Dios y decirle, Señor, estoy aquí. Es fácil, solo tú tienes que entregarte y decir, Señor, soy esa vasija, pero seas tú, Señor, que tú cada día renueva, que solamente tú, Señor, me renueva, me levante, Señor. En tus manos estoy, Señor, para ser renovada cada día, Señor. Ser renovada a través de tu Espíritu, Señor. A través, Señor, de tu Espíritu que está sobre mí. Usted tiene que entender que Cristo está sobre ti. Y si Dios está contigo, Él es el único que puede hacer grandes cosas. Puede renovar tu interior, aunque a veces nosotros nos cansamos, ¿verdad? Nosotros a veces nos agotamos, ¿verdad? Pero Cristo Jesús, Él te da la fuerza. A veces nos pasamos, las intercesoras, nos pasamos 2, 3 horas en las madrugadas estar orando y al día siguiente tenemos que seguir haciendo cosas, pero Dios es el que te da la fuerza y Dios es el único que renueva nuestra vida, nuestro espíritu. Y para poder tener esa fuerza, como decía el apóstol Pablo, él era atacado, ¿verdad? Pero él solamente confiaba en el Señor. Entonces vemos que muchas veces nosotros estamos así agotados. Muchas veces estamos con esa opresión, pero debemos de ser renovados cada día, cada momento. Y tú tienes que buscar, ¿verdad? Esa comunión con Dios cada día. Gloria a Dios, aleluya. Dice Pablo, nadie puede detenerme porque Cristo está en mí. Yo sé que soy atacado por aquellas cosas que el enemigo viene a mi vida, pero yo quiero ser renovado cada día, ser renovado porque el adversario me persigue. Y muchas veces el enemigo trata de poner tristeza en tu vida y a veces no te das cuenta, ¿verdad?, que viene esa tristeza a nuestra vida, viene ese ataque del adversario, del enemigo. Es por eso que nosotros tenemos que reforzar ese área a través de la oración, a través del ayuno, a través de estar cerca de Jesús, de leer su palabra, ¿no? Para que puedas tú ser renovado, tener ese encuentro con Dios. Entonces, ¿cómo podemos tener ese encuentro con Dios? ¿Cómo podemos tener su Espíritu Santo? ¿Cómo podemos ser renovados? Es a través de esa comunión con Dios. Es a través de su Espíritu Santo que tú debes decir, Señor, yo necesito. Yo no me encuentro bien, Señor. Pero también tienes que darte cuenta cuando algo tienes dentro de tu corazón y no te da ganas de leer la Biblia, no te da ganas de orar, ni de venir a la iglesia. Entonces somos atacados todos los días, pero tú tienes que buscar, ¿verdad? Como decía Pablo, nadie me va a detener porque Cristo está en mí. Él es mi fuerza para seguir adelante.
llevando la palabra de Dios, aleluya, gloria a Dios. Muchas veces, cada uno de nosotros, viene ese ataque, viene esa opresión, viene ese cansancio. Pero nosotros tenemos que luchar contra eso y decir, Señor, tú eres el que está en mí, Señor. Somos más que vencedores con Cristo Jesús, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que habita en mi casa, en mi vida, Señor. Aunque vengan cosas, aunque esté enfermo, Señor, pero tú eres el que está sobre mí, Señor. Tú eres, Señor, el que me ha traído a la tierra con un propósito. Yo soy una vasija con propósito, Señor. Aunque yo esté así triste, Señor, tú eres el que me va a renovar cada día, Señor, porque tú tienes un propósito para mí, Señor. Voy a alcanzar todo aquello que tú has puesto, Señor, en mí. Amén. Entonces la iglesia necesita ser renovada. La iglesia necesita que haya ese despertar. Pero ¿cómo va a venir ese despertar? Primeramente tenemos que ser sano nuestro corazón. Primero tiene que ser sanado tu corazón para que tú puedas recibir ese avivamiento de parte de Dios. Tienes que sacar todo aquello que te hace daño en el corazón. Tienes que sacar el pasado, los recuerdos, porque muchas veces tenemos recuerdos de muchos años y está ahí en el corazón. Y Dios no puede venir a tu corazón. Dios no puede ministrarte su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas escondidas en el corazón. Y Dios dice, renueva cada día en mi espíritu para que yo pueda levantarte y tú puedas resplandecer. Gloria a Dios, aleluya. Pero muchas veces siempre nos estamos acordando de lo que pasó, de lo que hicimos. O cuando nos enfadamos, muchas veces nos acordamos, no, si tú lo hiciste. Entonces Dios quiere que nosotros seamos renovados, nuestra mente y nuestro corazón, para que Él obre en nuestra vida y podamos resplandecer en el nombre de Jesús. Entonces, para que venga ese avivamiento, tengo primero que sanar mi corazón y tener ese encuentro con Dios, decirle, Señor, estoy aquí, háblame, Señor. ¿Cómo puedo, Señor, entender? ¿Cómo puedo, Señor, discernir las cosas? ¿Cómo puedo, Señor, tener esa revelación, Padre amado? Muchas veces Dios te va a dar revelación, Dios te va a dar sueño, como le dio a Josué, pero también tú tienes que ser inteligente y no a cualquiera contar esa revelación o ese sueño. Porque Dios traerá sueños, te traerá revelaciones cuando tú estés sanado tu corazón, cuando esté limpio tu corazón, cuando el Espíritu Santo te esté ministrando. Entonces, tiene que haber ese cambio en nuestra vida. Si amamos al Señor, si de verdad tú amas al Señor, tiene que haber un cambio en el carácter, en la forma de hablar, para que Cristo Jesús esté en ti y puedas tener esa revelación de parte de Dios, puedas tener sueño. Entonces mucha gente a veces nos critica, ¿verdad? Pero es porque no tienen visiones. La persona que tiene visión, que tiene a Cristo Jesús, te puede entender y tú puedes contarle el sueño, puedes contarle la revelación, porque esa persona ama a Dios, es temeroso de Dios. Entonces vemos aquí que también dice, esfuérzate, sé valiente, no tema porque yo estaré contigo, no desmaye, no pierdas la esperanza, Dios está contigo. Como decía mi hijo, yo necesito algo necesito. ¿Qué necesita Dios de ti? Que tú le entregues todo le tienes que entregar. Porque todo es de parte de Dios. Tu vida le pertenece a Dios, tus hijos, tu familia, tu casa, todo le pertenece a Dios. Entonces dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Esfuérzate, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No desmayes, esfuérzate, sigue adelante, sigue amando al Señor, sigue buscando al Señor. Sigue orando en la madrugada. Sigue apartando ese tiempo para Dios.
para que pueda ser renovado todos los días, día a día. Tú tienes que buscarlo al Señor y tienes que entregarlo todo. Dile, Señor, estoy aquí, Señor, te entrego todo, Señor. Quiero ser renovado. Quiero, Señor, que tú llenes mi corazón. No quiero estar vacía, no quiero estar vacío, Señor, sino tú lléname, Padre. Amén. También dice en Mateo 7:7, la oración. La oración. Cuando nosotros pedimos, Él nos da. Todo lo que pidieres en el nombre de Jesús será dado. Pero tú primero tienes que buscarlo a través de la oración. Pedid y se os dará. Buscad y os hallaréis. Dios abrirá puerta. Pero primero tenemos que buscarlo. Primero tiene que haber ese perdón, esa reconciliación con Dios, para que Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Busquemos al Señor de corazón. Entreguémoselo todo a Él. Pero esfuérzate también. Sé valiente. Dios dice, esfuérzate. Yo estaré contigo, pero también tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Y entregárselo todo a Él. Él es el único que abre puertas y Él es el único que provee, ¿verdad? Pero cuando nosotros creemos y confiamos en Él, entonces, ¿qué nos falta a nosotros? ¿Qué nos falta a nosotros? ¿Qué falta para la iglesia? Que sea renovada, que su Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, que Dios traiga revelaciones, que Dios traiga ese avivamiento a la iglesia, que Dios traiga esa sanidad en los hogares, que Dios traiga esa sanidad en ti. Porque muchas veces nos preguntamos, como me preguntó mi hijo, Dios hace el milagro, pero me falta algo, mamá, en mi corazón. Me falta algo en mi corazón. Necesito que mi corazón sea lleno. Necesito, pero tú tienes que buscar a Dios a través de la oración. Búscalo y Dios vendrá a ti y Dios te escuchará. No algunas cosas, todo lo que pidiera os te dará Dios, pero nosotros tenemos que buscarlo. Tenemos que entregarlo todo a Él, pero también no tienes que dudar. No dudes de Él, cree en Él y Él lo hará. Gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias al Señor en esta noche preciosa. Solo con este versículo quería meditar de lo que Dios ha hablado, de lo que Dios ha traído. Tú puedes meditar un versículo, tú puedes traer lo que Dios te da. Tú lo puedes traer, tú lo puedes meditar y tú puedes decir, Señor, me has hablado a través de un versículo. ¿O qué me quieres decir, Señor, a través de este versículo? Pero Señor está hablando que Él solo puede renovarnos, restaurarnos. Solo Él nos puede perdonar y solo Él te puede bendecir y solo Él puede ministrarte. Si tú le preguntas a Él, Señor, ¿qué quieres de mí, Señor? Y Él te va a hablar a través de una alabanza, a través de un versículo. Te va a hablar a través de un hermano, a través de un líder. Te hablará. Pero tenemos que buscarlo a través de la oración para que Él venga a nuestra vida. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te doy gracias.